y lo siguiente van a ser fracturas pélvicas, que nos va a contar Juan Calvo Blanco. Él es miembro activo de la SERAU, de la sección de urgencias de la SERAM, y trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias. Ha sido uno de los últimos fichajes de la SERAU, pero no por ello se ha retrasado, sino que mantiene una actividad frenética, como no puede ser de otra manera en urgencias. Él es una persona muy sistemática, es muy didáctica y yo creo que os va a gustar el enfoque que hace de las fracturas pelvianas. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias por tantos halagos y muchas gracias a los organizadores y al comité científico del curso. La charla va a tratar sobre fracturas pélvicas. Los objetivos docentes son revisar la anatomía de la pelvis para entender cómo son las fracturas de la pelvis, revisar las técnicas de imagen, estudiar los mecanismos de las fracturas y su clasificación y, por último, conocer las complicaciones más frecuentes. Está estructurada en estos apartados que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Anatomía de la pelvis está formada por 3 huesos, un hueso sacro y 2 huesos coxales, y cada uno de los huesos coxales está formado por la unión de los huesos ilíaco, pubis e isquion, que se fusionan en el cartílago trirradiato, en el fondo del acetábulo, y que se fusiona aproximadamente a la edad de 13 o 16 años. Está formado por 3 articulaciones, 2 articulaciones sacroiliacas que tienen que tener un espesor en radiografía simple menor de 4 milímetros y la sínfisis del pubis, que tiene que tener un espesor menor de 5 milímetros. Y por unos ligamentos que van a dar la estabilidad al anillo. Y los ligamentos se dividen en 2 tipos, los ligamentos posteriores y los ligamentos anteriores. Los ligamentos posteriores son los más importantes de todos porque son mucho más resistentes y son los que van a proporcionar la estabilidad rotacional y vertical. Y van a ser los ligamentos sacroiliacos posteriores, los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacrotuberosos, sacro o espinosos y los ligamentos iliolumbares. Y otro grupo de ligamentos que son los ligamentos anteriores, que son mucho menos resistentes, que solo influyen en la estabilidad rotacional y que son los ligamentos púbicos. Entonces tenemos unos ligamentos que van a influir en la estabilidad rotacional y vertical, que dibujados por el grosor para indicar su mayor resistencia, los más importantes de todos son los ligamentos sacroiliacos posteriores. También tendríamos los ligamentos sacrotuberosos y los ligamentos iliolumbares. Y otros ligamentos que influyen en la estabilidad rotacional, que son los ligamentos sacroiliacos anteriores, los sacroespinosos y los púbicos. Por lo tanto, el anillo pélvico, aunque es un anillo, estaría formado por 2 arcos. Un arco posterior que es mucho más resistente, que va a ir desde la porción posterior de los acetábulos, ilíaco, articulaciones sacroiliacas y sacro, que es clave para la estabilidad del anillo, y otro arco anterior que es mucho más débil, que está formado por las ramas púbicas y la sínfisis del pubis. Entonces, así, el anillo pélvico se comporta como cualquier anillo, y cuando un anillo se rompe, tenemos que pensar que se rompe en 2 sitios. Yo cuento que a mí me gustaban mucho los trisquis, estos anillitos de maíz, y que cuando intentaba romper el trisqui por un solo sitio, eso era imposible porque el trisqui se rompe en 2 sitios. Y entonces cuando uno ve una fractura en un punto de la pelvis, tiene que ir a buscar un segundo punto de fractura en otro sitio. Por lo tanto, si nosotros vemos que hay fracturas y que hay una diástasis del pubis, pues tenemos que ir a ver las sacroiliacas, vemos que hay una diástasis de la sacroiliaca, como hay una línea de fractura. Lo que ocurre es que en ocasiones esto no ocurre porque es un anillo reforzado. El arco posterior está reforzado por las estructuras ligamentosas y, por lo tanto, podemos no ver esa fractura si no existe desplazamiento, si los ligamentos sacroiliacos están íntegros y, en una radiografía simple, por supuesto, si tenemos superposición de estructuras. Técnicas de imagen. Empezamos por la radiografía simple, que tiene una sensibilidad del 90%, la proyección de pelvis AP. Se puede complementar con las proyecciones inlet y outlet. La inlet es una proyección en la que el rayo es cráneo-caudal, y entonces nos da esta morfología de la pelvis en la que vamos a ver muy bien el anillo pélvico, los ilíacos y las ramas iliopulvianas. Y la proyección outlet, que es una proyección caudo-craneal, y vamos a ver bien la parte anterior del anillo pélvico. Aumenta la sensibilidad al 94%. Y las proyecciones oblicuas. Yo cuando era residente, yo aquello no entendía, me preguntaban los técnicos, ¿pero qué hago, la alar o la obturatriz? Y yo miraba y decía, vale una oblicua derecha.
Bueno, pues entonces, si lo que hacemos es angulamos 45 grados la pelvis, una posterior izquierda, lo que estamos haciendo es desplegando el ala ilíaca izquierda y lo que estamos es desplegando el agujero obturador derecho. Por lo tanto, la proyección alar izquierda es lo mismo que la obturatriz derecha. Lo mismo en el lado contrario. Si hacemos una angulación posterior 45 grados del lado derecho, sería la alar derecha y desplegamos el obturador izquierdo, obturatriz izquierda. Y cuando miramos una radiografía de la pelvis en un paciente politraumatizado, igual que en las radiografías de la columna, de tórax o de abdomen, tenemos que tener sistemática. Y esa sistemática incluye varios pasos. El primero, buscar líneas. Tenemos que buscar 5 líneas. La primera línea de todas que tenemos que buscar es la línea iliopectinia, que va a ser el margen interno del ilíaco que se prolonga con el borde superior de la rama iliopubiana. La segunda, la rama ilioisquial, margen interno del ilíaco que se continúa hacia el isquion. Las líneas arcuatas. Las líneas arcuatas se pueden interrumpir en las fracturas del sacro. Son muy difíciles de reconocer fracturas del sacro por interrupción de las líneas arcuatas, porque muchas veces hay gas superpuesto, pero eso no quita para que nosotros tengamos que ir a buscar las líneas arcuatas. La línea de Shenton, margen inferior de la rama iliopubiana, que se extiende al margen medial del cuello femoral, y la línea sacra superior, que es la continuidad del borde superior de los ilíacos, el sacro y el otro ilíaco. Tenemos que buscar y mirar la continuidad de 3 anillos, 2 anillos pélvicos, y un anillo pélvico y 2 anillos obturadores. Y tenemos que ir sistemáticamente a buscar las sacroiliacas. Las articulaciones sacroiliacas, comenté que tienen que tener un espesor menor de 4 milímetros y la sínfisis del pubis menor de 5 milímetros. Esos son los 3 pasos para analizar una radiografía de la pelvis. El papel de la ecografía en la fractura de la pelvis se limita exclusivamente a la ecografía FAST en el contexto de un paciente politraumatizado. Ya la doctora Milagros Martí dio una charla espléndida sobre la ecografía FAST, no tiene mayor aplicación. Y la tomografía utilizada es la técnica de elección. Hay que hacerlo entre las fracturas de pelvis siempre que el paciente sea transportable a la sala de TC. Ya no hablamos de si está hemodinámicamente estable o inestable, sino, aunque esté inestable, si se puede transportar a la sala de TC. Y también en fracturas que sean complejas o de aspecto inestable en las radiografías. Aquí tenemos el paciente en la sala del TC, aquí él solito, este es el ambiente que hay al otro lado del cristal, eso hay veces que ya no sabes, no hay oxígeno para tanta gente. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar con los técnicos y el personal de enfermería para colocar a los pacientes en la mesa del TC. Vienen con monitores, bombas, montones de cables que sistemáticamente están anudados. Tenemos que estar ayudándoles a elegir el protocolo más adecuado, revisar las imágenes según salen del TC para ver los hallazgos más relevantes y a continuación irnos a la estación de trabajo a mirar el estudio con detenimiento. El TC está considerado la mejor técnica para valorar las fracturas porque es la que mejor valora la extensión de las lesiones. Es la que mejor valora el sacro y los acetábulos porque en radiografías se exploran con más dificultad. Y va a dar siempre mayor información sobre fracturas, la presencia de diástasis e luxaciones, las lesiones de esplanos blandos y las lesiones asociadas, si es un traumatismo grave, de vísceras abdominales y de sangrados. La clasificación de las fracturas. Lo más básico es clasificarlas en estables o inestables. Luego ya hay una serie de clasificaciones de John Burgess, que es sobre el mecanismo de producción, o de Tile y de la AO, que se basa en la dirección de la inestabilidad. Para que sean estables o inestables va a depender del mecanismo de producción. En los pacientes jóvenes, habitualmente, mecanismos de alta energía. Y entonces la causa más común, los accidentes de tráfico, seguido de caídas de altura y aplastamientos. Asturias es una región que tiene siderurgia, minería y que utiliza mucho las vagonetas, y en estas vagonetas la pelvis queda justo a la altura y pueden existir aplastamientos de la pelvis por accidentes de este tipo. En los pacientes ancianos, sin embargo, son mecanismos de baja energía, habitualmente caída de la propia altura. Suelen ser fracturas con mínimos o muy pequeños desplazamientos y no suelen existir riesgo vital. En Asturias también tenemos ahí los hórreos y es un medio rural y la gente mayor de los pueblos se dedica sistemáticamente a reparar las tejas de los hórreos que han caído en las últimas lluvias, con lo cual se convierten en pacientes con traumatismos de alta energía. Bueno, pues pasamos a las clasificaciones. La clasificación de John Burgess se basa en el mecanismo de producción y entonces el primer grupo son los que tienen, el mecanismo es por una compresión lateral y siempre va a haber una fractura transversa de las ramas púbicas y una lesión posterior que puede ser homo o contralateral.
El grupo primero, el tipo 1 de las de compresión lateral, pues sería una compresión sacra, tenemos rotas las ramas ilioiscopubianas, y una compresión sacra, que prácticamente puede no haber línea de fractura, existe integridad de todas las estructuras ligamentosas, y es la que suele darse en los ancianos con caídas laterales que rompen las ramas ilioiscopubianas y que no tienen lesiones a otro nivel del anillo pélvico. Cuando aumenta la intensidad del traumatismo, pues entonces se produce una fractura ya de la pala ilíaca, entonces ya tendríamos una fractura con inestabilidad rotacional. Se rompen determinados ligamentos, permanecen íntegros los sacroiliacos posteriores y tendríamos ese tipo de fractura. Y por último, es la fractura libro abierto contralateral, el mecanismo es lateral, se produce la fractura de las ramas púbicas, se produce la fractura del lado ilíaco y se produce una fractura en sentido contrario, se abre el lado contralateral. Y estas son fracturas que tienen inestabilidad global, rotacional y vertical. El segundo grupo es en las que tienen un mecanismo de producción anteroposterior. Todas van a tener diástasis de la sínfisis o fractura longitudinal de las ramas. El grupo 1 sería, el tipo 1 sería el más leve, es un traumatismo anteroposterior, hay una diástasis del pubis, hay integridad de los ligamentos sacroiliacos posteriores y una fractura estable. En el tipo 2 hay mayor energía, se produce mayor diástasis, se rompen ligamentos, se pueden romper los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero persiste la integridad de los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son los más resistentes. Y entonces esta pelvis se comporta como un libro que se puede abrir y cerrar la tapa y se llama fractura en libro abierto. Tiene inestabilidad rotacional. Y por último es la disrupción completa de todos los ligamentos, incluido el sacroiliaco posterior. Y por lo tanto tendríamos un segmento de la pelvis que está completamente separado del resto y se puede mover libremente en sentido vertical o rotacional y sería una inestabilidad global. El tercer tipo de esa clasificación, según el mecanismo de producción, es el cizallamiento vertical, que ocurre cuando el paciente cayó desde una altura apoyándose en una pierna y entonces se produce un desplazamiento vertical con rotura de todas las estructuras ligamentosas. Vemos cómo se produce una desnivelación a nivel posterior y anterior y hay una inestabilidad global. La clasificación de Tile y de la AO se basa en la dirección de la inestabilidad y el tipo A se trata de fracturas estables. Existe integridad del arco posterior y no hay inestabilidad rotacional ni vertical. Y las clasifica en A1, que son fracturas por avulsión, sin afectar al anillo, las A2, que podría afectar al anillo, pero que no afecta a la inestabilidad, una fractura del ilíaco, una fractura aislada de las ramas ilioiscopubianas, y el A3, que es una fractura transversal del sacro o del cóccix. Pues tenemos ejemplos de una fractura por avulsión del isquion, aquí está señalado con la flecha, en un paciente que tiene múltiples lesiones blásticas por metástasis de un carcinoma de próstata. Una tipo A2, pues una fractura del ala ilíaca o fracturas no desplazadas de las ramas ilioiscopubianas, o A3, una fractura del cóccix. Hay que tener cuidado con los núcleos de osificación en niños y adolescentes para no confundirlo con fracturas por avulsión. Siempre suelen ser más o menos simétricos y en cualquier caso siempre tenemos que disponer de los libros en los que nos vienen las edades a las que se fusionan los núcleos de osificación. El tipo B, según la dirección de la inestabilidad, es cuando tienen inestabilidad rotacional. Hay una rotura incompleta del arco posterior porque están íntegros los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son los más importantes, y entonces eso funciona como una bisagra y mantiene la estabilidad vertical. Entonces puede ser inestabilidad en rotación externa, en rotación interna o bilateral. En rotación externa es el mismo ejemplo de antes, bueno, el mismo tipo, que es la fractura en libro abierto, una diástasis con fractura, tal, y vemos que la pelvis está ensanchada. Es un mecanismo de compresión anteroposterior. Aquí tenemos la imagen radiográfica, este es el TC de esta paciente, pues tiene fractura del ilíaco, fractura del fondo del acetábulo, fracturas de las ramas isquiopubianas y la reconstrucción tridimensional. Si comparamos la reconstrucción tridimensional de este TC con la imagen,
vemos que hay una diferencia significativa en la morfología que tiene la pelvis, y eso es debido a que el paciente lleva un cinturón pélvico. El cinturón pélvico es un cinturón, un artilugio que colocan directamente los servicios de SAMU en el lugar del accidente, que estabiliza la pelvis y que disminuye las hemorragias. Es muy efectivo y que puede hacer que nosotros pensemos que los desplazamientos son inferiores a lo que realmente son, pero eso no es problema porque nosotros podemos reconocer siempre en los estudios radiológicos que está el cinturón pélvico. En cualquier tipo de reconstrucción o de imagen vamos a encontrarnos con una cosa ahí superpuesta a la pelvis, y además en caso de duda está el teléfono, el paciente lleva cinturón pélvico, ¿no? Y entonces eso puede hacer que los desplazamientos se disminuyan. El tipo B2 es la inestabilidad en rotación interna, el traumatismo lateral, entonces la media pelvis se hunde hacia adentro. Hay una rotura parcial del arco posterior con rotación interna. Entonces, bueno, pues aquí vemos en las imágenes de TC, vemos las fracturas ahí del hueso pubis, y las reconstrucciones tridimensionales que en estos pacientes ayudan mucho a ver cómo ha quedado la morfología de la pelvis, si es rotación interna, rotación externa, y que ayuda en la clasificación. Y luego las B3, que son las lesiones bilaterales, diástasis del pubis, diástasis de la articulación sacroiliaca, fracturas a los dos lados. Y por último está el tipo C, que es la inestabilidad rotacional y vertical, una rotura completa del arco posterior con rotura de los ligamentos sacroiliacos posteriores. Por lo tanto, hay un segmento de la pelvis que queda independizado y se puede desplazar en sentido rotacional y vertical. Y se clasifican pues, C1 unilateral, C2 bilateral y C3 se afecta al acetábulo. Entonces, bueno, pues tenemos una radiografía de la pelvis, miramos con sistemática, hay una diástasis, pero aparte de eso hay una desnivelación de la sínfisis del pubis, miramos las sacroiliacas, vemos que hay una desnivelación del borde caudal de la unión del ilíaco con el sacro, y entonces, bueno, también miramos que hay una fractura del sacro. Aquí vemos el sacro fracturado y desplazado, fractura de las apófisis transversas de L4 y de L5 y la diástasis del pubis. En la reconstrucción tridimensional vemos cómo es una fractura en la que este segmento está completamente independiente del resto del anillo pélvico y que tiene desplazamiento vertical y desplazamiento rotacional. Lesiones asociadas. La más importante de todas es la presencia de lesiones vasculares con hemorragia, que es la primera causa de muerte en las fracturas de la pelvis. Puede haber lesiones de la uretra y de la vejiga, lesiones neurológicas por lesión de las raíces sacras o del nervio ciático, desgarros anorrectales, lesiones de vísceras sólidas en el contexto de un paciente politraumatizado o que se trate de una fractura abierta. Las lesiones vasculares son la primera causa de muerte. Cuando el paciente está inestable o la fractura parece compleja o tiene un mecanismo de producción de alta energía, entonces hay que realizar adquisición en fase arterial y venosa para buscar signos de sangrado activo. Veríamos cómo son tenues, realces en la fase arterial que aumentan en tamaño y en densidad en la fase venosa, o este otro sangrado retropúbico como aumenta en tamaño y en intensidad respecto a la fase venosa, porque en estos casos el tratamiento de elección es la embolización para la estabilización hemodinámica del paciente. Aquí tenemos el ejemplo de la fractura, los puntos de sangrado y el resultado después de la embolización, en que a veces incluso se puede ver ahí el material de embolización. El paciente ya está hemodinámicamente estable y ya se planteará cómo arreglar esa fractura. En otros casos, pues vemos el ejemplo anterior con la fractura del sacro, vemos la fractura del sacro y entre la fase arterial y la fase venosa no hay ningún cambio. Aquí hay un hematoma, pero no hay signos de sangrado arterial. Entonces, un sangrado venoso y el tratamiento es conservado con reposición de líquidos y transfusión si se necesita. Las lesiones de la uretra y de la vejiga, fundamentalmente las lesiones vesicales, para poder diagnosticarlas tenemos que hacer una adquisición retardada. Si el paciente está estable y podemos esperar 10 minutos, pues esperamos 10 minutos, pero si no, pues entonces hay que rellenar la vejiga a través de la sonda con contraste diluido. ¿Cuándo tenemos que sospecharlo? Pues cuando el paciente ya tiene hematuria, cuando vemos líquido en la pelvis de baja densidad, cuando tenemos alteraciones en la morfología de la vejiga o alteraciones en la morfología de la sonda vesical. Bueno, pues un ejemplo de una fractura de la pelvis con múltiples fragmentos desplazados en las ramas isquiopubianas, líquido a los dos lados del útero,
y un trayecto, una morfología de la sonda vesical un tanto peculiar. Pues ante líquido vamos a hacer una adquisición retardada y intentar demostrar si existe rotura vesical o no existe rotura vesical. Bueno, pues en la fase retardada se demuestra cómo hay líquido con extravasación de contraste alrededor del útero, la vejiga, la sonda de Foley, y vemos también cómo el líquido que había alrededor de los fragmentos óseos pues también hay contraste, por lo tanto se trata de una rotura vesical intra y extraperitoneal. Es importante diferenciarlas porque en principio todas las roturas vesicales intraperitoneales son quirúrgicas. Las lesiones de vísceras sólidas en el contexto de traumatizados, pues una fractura a la ilíaca y una extravasación de contraste que, si nos fijamos, es más denso que los vasos en el momento de la adquisición, y por lo tanto esto es un sangrado activo con una laceración en los segmentos 7 y 8 hepáticos, otra laceración en el polo superior del riñón derecho. Y a modo de resumen, pues tenemos que recordar que la pelvis es un anillo, que tenemos que buscar 2 puntos de fractura, pero que como es un anillo reforzado, dependiendo de la energía del impacto, podemos no ver el segundo punto. La clasificación, no hay que obsesionarse con las clasificaciones, pero yo creo sí que nosotros tenemos que decir si esa fractura es estable o inestable. Si se quiere clasificar, pues uno se baja de internet las clasificaciones, las tiene a mano y las consulta en el momento oportuno. Y usar la misma que utilicen los traumatólogos, los clínicos del hospital. Tenemos que buscar siempre fracturas, líneas de fractura. Tenemos que fijarnos en las articulaciones el pubis en busca de diástasis. Si hay una diástasis de menos de 2,5 centímetros suelen ser fracturas estables. Si es mayor de 2,5 centímetros suele indicar inestabilidad rotacional, y si es de mayor de 5 centímetros suele indicar inestabilidad vertical. Valorar las sacroiliacas en busca de diástasis, fijarnos en asimetrías de la pelvis. Fractura de las apófisis transversas de L4 y L5, porque cuando se produce rotura de los ligamentos iliolumbares, lo que ocurre es que se produce una fractura por avulsión de la apófisis espinosa, y entonces indica, de la apófisis transversa, entonces va a indicar inestabilidad. Que conocer que el cinturón pélvico puede ser una causa de error al minusvalorar los desplazamientos, que los pacientes ancianos suelen ser de baja energía, con mínimas fracturas, y que habitualmente suele ser suficiente realizar únicamente radiografías de pelvis, y que los pacientes jóvenes o de alta energía hay que realizar TC, buscar fracturas, diástasis y luxaciones y lesiones asociadas en planos blandos, buscar hemorragias para buscar sangrados activos que hay que embolizar, lesiones de la vejiga o de órganos sólidos.